Estimados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más acá a su casa. En esta oportunidad voy a dar un poco de exégesis acerca del capítulo 5 del Génesis. Esto se debe a una pregunta de dos colegas muy apreciados, Fito y Gerson Marroquín. Fito, perdón hermano, se me dio su apellido, pero un momentito. Soto, hermano Fito Soto. Una bendición. Me preguntaban hace unos días ellos acerca de mi opinión y mi explicación, querían ellos acerca de la longevidad supuesta de las personas en el libro quinto, en el capítulo quinto del libro del Bereshit. Sin embargo, antes de compartir con ustedes un poco más amplio lo que compartí con ellos, quisiera compartir un fragmento de la escritura que en esta tarde mi hermana Verónica me compartió y me bendijo mucho. Así es que lo voy a compartir con ustedes, el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Vamos a leerlo brevemente, desde el verso 1 hasta el 8. Dice así: el título que le agregaron ahí, ¿verdad?, a la palabra, dice: predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay mucha fábula hoy en día, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Estas son palabras de San Pablo, el apóstol, Saulo de Tarso, Shaul, como su hebreo nombre, Shaul. Y él estaba ya presintiendo, ¿verdad?, recibiendo en el Señor instrucciones para sus últimos días sobre esta tierra. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Seguir y continuar con esa exhortación, con esa instrucción de ese gran apóstol. Hay muchas fábulas hoy en día. El capítulo 5 de Génesis, vamos a hacer esto, esperamos en los 15 minutos que les prometo siempre, ¿verdad? Y casi me cuesta cumplir. El capítulo 5 del Bereshit, del Génesis, el libro de los principios, de los orígenes. Ciérrame las persianas, mucho ruido hacer. En el capítulo 5 de el Bereshit, que lo titula Los descendientes de Adán. Adán con M, ¿verdad? Con M de María, no con N, ahí está mal traducido, es Adán. Este es el libro de las generaciones. Me refería, mi hijita, a la de cristal, no a la de plástico. Gracias. Muy bien. Nos quieren dejar a oscuras aquí la hermana Verónica. Muy bien. A veces es bueno, ¿verdad? Hay momentos en el que el reino de las tinieblas se hace presente. Cuando a Jesucristo, ¿verdad?, estaban para arrestarlo, los discípulos le dijeron: ¿qué quieres? ¿Que peleemos? ¿Que tomemos la espada? Y él dijo: no, hay momentos en que el reino de la oscuridad prevalece.
y es un misterio hermoso. Pregúntele a su pastor, él le va a explicar eso. Muy bien, dice los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Generaciones como Toledot, es lo que usa en hebreo, ¿verdad? El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Qué interesante cuando ya comenzamos con las situaciones emergentes, ¿verdad? Cuando la escritura siempre llama varón y hembra, ¿verdad? La palabra esposo y esposa fueron vocablos, términos que se integraron después. En realidad eso no existe en la palabra, ¿verdad? Varón y hembra. Y le voy a decir por qué. La palabra de Dios es perfecta. Y aún en este tiempo, cuando se escribieron estos estatutos, ya el Señor prevenía desde entonces el desorden de uniones entre parejas del mismo sexo que existen hoy. Porque hoy el simple título esposo o esposa puede aplicar a una de esas parejas de un sexo, ¿verdad? De un género. Son dos esposos o dos esposas. Por eso la escritura desde entonces no utilizó la palabra esposo ni esposa, sino que dijo varón y hembra. ¿Cómo dijo? Varón y hembra, gracias. Y llamó el nombre de ellos Adán. Adán sencillamente quiere decir hombre, ¿verdad? Viene de Edom. Adán tiene que ver con la palabra rojo, con el color rojo. Pues ahí en esa área del delta que estaba ahí, formado por el Tigris y el Eufrates, donde por consenso general se cree que estaba localizado Edén, ¿verdad? Y el huerto que estaba al este de Edén. Entonces dice que Adán viene de Edom, ¿verdad? Porque el terreno ahí es rojo, hay mucho barro, ¿verdad? Y ahora aquí comienza, ¿verdad? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Fíjense, a los 130 años, dice, ¿verdad? Tuvo a Set. Y después de engendrar a Set, vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Y fueron los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y luego sigue, ¿verdad? Verso 6, vivió Set, el hijo de Adán, después de la muerte de Jebel y Caín. Jebel sencillamente quiere decir algo breve, un fragmento de tiempo, porque la vida de él fue muy corta. Por eso su nombre quiere decir breve, ¿verdad? Jebel o Abel, como usted lo tiene en su idioma español. Y vivió 105 años y engendró a Enosh. Y vivió Set después que engendró a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Entonces fíjense pues, primero Adán 930, Set 912 y murió, ¿verdad? Y murió, muy interesante esto también. Un día vamos a estudiar un poco acerca de cómo determina que uno dice muere, ¿verdad? Y otro dice expiran y luego mueren. Es muy importante, yo le voy a explicar un día eso. Bien, y así continúa el recuento, las crónicas ahí de esas personas. En el 14, Cainán vivió 910 años. En el 17, Mahalaleel, 895 años y murió. Y en el 20, Yared, 960 años, 962 años y murió, y así va para adelante, ¿verdad? Toma en cuenta que esto ya fue escrito después, ¿verdad? Estas son escrituras mucho tiempo después de esto. Por eso habla de esas cantidades, porque en el principio el idioma estaba en su etapa muy primitiva de evolución lingüística, y en el hebreo bíblico anteriormente, en el tiempo de Moisés, eso solamente se podía contar hasta cierta cantidad, ¿verdad? Ya no había la capacidad de contar después de, creo que 600 o algo así, y mucho menos iban a estar hablando de ecuaciones de porcentajes, ¿verdad? Como en lo que le pusieron en Malaquías 3:10.
Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Me preguntaban ellos, entonces, ¿cómo es que estas personas vivieron tanto tiempo? Y yo he escuchado tanta exégesis loca, ¿verdad? Tanta fábula, ¿verdad? En relación a estas cosas. Aún muchos tratan de explicar con argumentos totalmente diferentes, ¿verdad? Diciendo que en ese entonces la gravedad era menos densa y que eso hacía que los hombres vivieran más. Científicamente es imposible, ¿verdad?, aceptar que una persona en su estructura genética iba a vivir semejante cantidad de años. Es imposible que el ser humano pueda vivir esa cantidad debido al decaimiento celular, ¿verdad? Eso es imposible. Por eso es que muchas personas educadas, ¿verdad? Y usted se ha fijado, ¿cuándo ha escuchado usted a un científico argumentando esto, ¿verdad? No, que eso no es así, porque son personas muy cultas, muy educadas, ¿verdad? Y por lo regular no pierden su tiempo argumentando ignorancia, ¿verdad? Y este día voy a abrir los ojos de muchos de ustedes a este concepto. Miren, hermanos, para poder entender el concepto de la edad de estas personas, empezando con la explicación de que esto no son años cronológicos, ¿ok? Esto no es cronos, ¿verdad? Esto no es tiempo cronológico. No, estos son años de santidad. ¿Cómo se explica esto? Es bien simple. Usted sabe que estos libros fueron escritos por personas que practicaban el judaísmo, ¿verdad? ¿Ok? En el judaísmo vamos a tener que explicar brevemente lo que es el concepto de la experiencia después de la muerte biológica. Después de la muerte biológica, en el judaísmo, por eso es que esto está escrito de esta manera. El judaísmo explica de la siguiente forma. Existen 7 diferentes cielos que el espíritu, ¿verdad? No el alma, porque el alma es otra palabra inventada, ¿verdad? La inventaron de Nefesh. En realidad Nefesh sencillamente se refiere al organismo viviente, a esto, a la carne, ¿verdad?, a lo físico. Pero bien, el espíritu, ¿verdad? El espíritu cuando parte y es devuelto al Eterno quien lo dio desde el principio, dice que pasa por un viaje antes de llegar a su destino final, que es Kabod, y después de Kabod, Yahweh, en su gloria eterna. Hay 7 cielos que comprenden ese viaje. Según esta explicación en el judaísmo, cada cielo, ¿verdad?, le toma a ese espíritu viajando 500 años. Entonces, en 7 cielos, ¿cuántos años son? 3.500, ¿verdad? Sí, aquí hay gente muy buena para las matemáticas. 3.500, ¿verdad? Entonces, solo los 7 cielos son 3.500 años para poder cruzar, ¿verdad?, para ese espíritu, ¿verdad? Después del 7º cielo, tengo que explicar todo esto y luego le voy a mostrar una escritura similar. San Pablo entendía bien ese concepto porque él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Lo contrario del saduceo, él creía y practicaba y enseñaba todos estos conceptos. ¿Qué sucede entonces? Después de los 7 cielos hay otro lugar para cruzarlo, ¿verdad? Y ese lugar está protegido, ¿verdad?, por la sección que se conoce como Kabod, ¿verdad? Kabod, gloria, ¿verdad? La gloria. Es la misma palabra que utiliza en la sección de las 10 palabras de Moisés acerca de los padres, ¿verdad? Dice, glorificarás a tu padre y a tu madre. Ahí no dice, qué interesante, pónganle, pues ustedes me han preguntado mucho de esto. Ahí no dice honrarás, ¿verdad? Es una palabra inventada en la traducción al español. En realidad en hebreo dice kabod. Kabod es glorificar. ¿Cuál es la diferencia? Muy grande, ¿verdad? Muy grande. Entonces, kabod y meja, abija, kabod y abija, baet y meja, ¿verdad? Glorificarás a tu padre y a tu madre. Y luego la promesa de una vida más larga,
por tu vida en pro de la glorificación de tus padres, ¿verdad? Esa especial. No tengo tiempo ahorita para discutir eso, pero lo voy a hacer en otro fragmento de video. Entonces, Kabod es la gloria del Eterno. Es la sección exactamente antes de llegar al mismo trono de Yahweh, ¿verdad? En el concepto judaico, ¿okay? El judaísmo. Y después de Kabod se encuentra un ser al que se le conoce como Hayot. ¿Verdad? Hayot. Si usted está interesado en conocer más de estos conceptos, lea el Zohar. Zohar quiere decir resplandor en hebreo. El Zohar es la autoridad textual del cabalismo. El cabalismo es la disciplina que explica el misticismo en el judaísmo, ¿verdad? Muy interesante, son 21 volúmenes. Léalo, yo lo tuve que leer por la maestría y no me arrepiento, ¿verdad? Cada volumen es lo que necesito, ¿verdad? Yo lo leí en inglés, estoy seguro que existe en español. Entonces, ese ser que se le conoce como Hayot cuida, ¿verdad?, la entrada a la misma presencia de Yahweh, que es el destino final de todos los espíritus, el Ruach, ¿verdad? Ruach. Muy bien. Entonces, ¿por qué tengo que explicarle todo esto? Bien simple, vean. Lo que sucede es lo siguiente. Los años para cruzar cada cielo, que son 500 años, se cruzan de acuerdo a su santidad. O sea, cuando una persona moría, estos años que acá habla, por ejemplo, Adán, 900, ¿cuánto eran? 30, ¿eh? Sí, 30, 930 años. Adán murió a los 930 años de santidad. ¿Ya está entendiendo? En el judaísmo estos no son los años cronológicos, esos son años de santidad. En otras palabras, cuando esa persona murió, su práctica y ejercicio de santidad delante del Eterno era equivalente como al haber avanzado esos años en los cielos. O sea que si son 500 años por cada cielo, cuando Adán murió, ¿cuántos cielos llevaba ya por la santidad? ¿A cuántos cielos tenía derecho ya de cruzar? Casi 2, ¿verdad? Estaban 70 para 2, 70 más años para 2, porque eran 1000 en 2 años. Entonces, cuando él murió, no comenzó del fondo del primer cielo, sino que su santidad, porque él después, ¿verdad?, se volvió hombre de Dios, ¿verdad? Él tuvo que sufrir mucho la elección allá en el huerto. Pero bien, entonces cuando murió, él ya tenía el derecho de comenzar su viaje, su espíritu, en el final del segundo cielo. ¿Y dónde está eso, hermano? En 2 Corintios, creo que va. 2 Corintios, cuando habla acerca de San Pablo, dice: conozco a un hombre, si que el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, que tuvo y no me recuerdo exactamente, pero ustedes saben de qué hablo. Me gustaría que lo lean después. O será el segunda. Vamos a ver. Ahí está, 2 Corintios. Hay un 3 Corintios, ¿verdad?, que alguien decidió no publicar. Y ese alguien fue la iglesia. No me mueva ahí porque se mueve la cámara. Gracias. Ahí en ese entonces, ¿verdad?, San Pablo, en el tiempo de San Pablo, escribió 3 epístolas a los Corintios. Sin embargo, la iglesia tradicional, ¿verdad?, decidió cuáles eran los libros, según ellos, que eran a ser incluidos en este compendio, ¿verdad?, que le conocemos como Biblia. Y ellos decidieron que unas ovejitas van pasando por ahí, qué bonito. Ellos decidieron que, muy significativo eso de las ovejas, ellos decidieron que 3 Corintios no era inspirado, ¿verdad? Y esto fue el canon, se llama el canon, es el grupo de libros que se consideran solamente merecedores de estar en este compendio.
Yo no sé quién le dio a ellos esa autoridad, ¿verdad? Si se les apareció un ángel y dijo, ¿verdad? Vengo de parte de Yahweh y tú estás elegido para decir cuáles son los libros míos y cuáles no, ¿verdad? Pero en fin, en 2 Corintios capítulo 12 dice de la siguiente manera: San Pablo, fariseo de fariseos, él fue educado en la escuela farisaica de su tiempo, la más grande, ¿verdad? A los pies de Gamaliel, ese gran maestro de su entonces, era una eminencia, ¿verdad? El aguijón en la carne, así se titula ese libro. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él lo está diciendo desde el principio, que lo que va a decir enseguida no debe ser tomado en una manera arrogante, ¿verdad? Dice, no lo digo por gloriarme, sino más bien lo hago para hacer mención de las visiones y revelaciones que Él me ha dado. Conozco a un hombre en el Mesías, en Cristo, en Cristos, que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En otras palabras dice, ¿verdad? Si fue realmente una experiencia extrasensorial de mi espíritu ya viajando por esos cielos, o fue sencillamente algo aquí en la tierra, no lo sé. ¿Qué dice? Que fue arrebatado al paraíso, ¿verdad? Paraíso, en donde oyó palabras inefables. Paraíso en realidad es el jardín. El jardín es la palabra que usa en original. Paraíso es ya algo que se creó ahí, ¿verdad? Por la comedia y todo. En realidad ahí dice el jardín en original, el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre humano, ¿verdad? Expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, y nada me gloriaré sino de mis debilidades. Ahora bien, ¿qué es lo que él quiso decir? Y él fue muy criticado por sus colegas en su tiempo, por los otros televangelistas, ¿verdad? Porque se critica el río, ¿verdad? Entonces dijo él así, porque él entendía en ese entonces, ¿verdad? Por supuesto, como fariseo de fariseos, como un judío de judíos, él sabía y conocía, entendía el concepto de los 7 cielos. Él no estaba hablando de la atmósfera, la estratosfera, como muchos después trataron de explicar, porque hay tanta idea que se ha dicho, fábula, ¿verdad? En ese entonces no tenía ni idea la gente de lo que era la atmósfera y la estratosfera, ¿verdad? Es una ignorancia total, ¿verdad? Está diciendo que él estaba hablando de la atmósfera, las nubes, eso no es así. Él estaba hablando del concepto judaico de la vida después de la experiencia biológica de morir. En otras palabras, si él fue hasta el tercer cielo, ¿cuántos años de santidad tenía entonces él en ese entonces, según él mismo? 1500 años. 1500 años. O sea que él, si hubiera muerto en ese momento, hubiera dicho, ¿verdad? Las teologías. Y vivió Shaul, Pablo, 1500 años y expiró y murió, porque él era un hombre de Dios. Él no solo murió, sino que él expiró y murió. Y hay un misterio ahí que pregúntele a su pastor. Entonces, ¿qué sucede? Él entendía perfectamente, y a eso se refiere él cuando habla, ¿verdad? Ahí en la palabra de esos del tercer cielo. Entonces, cuando en la escritura, y vamos a concluir con esto, la enseñanza, muy importante, porque yo sé que muchos de ustedes por ignorancia han estado enseñando, ¿verdad? Que son esos años cronológicos. No enseñe eso, ¿verdad? Eso es totalmente fuera de lo correcto, fuera del verdadero significado de la escritura. Eso no es así, no son años cronológicos, estos son años de santidad. En el judaísmo existe una regla de medir esa santidad, solo ellos la conocen, yo no tengo esa fórmula, ¿verdad? Pero no nos compete a nosotros meternos en esas cosas. Si no, imagínense, empiezan los hermanos a adjudicarse una regla de santidad y ya tenemos otro problema, ¿verdad? Porque van a empezar a tener quién es más santo que el otro, ¿verdad? Pero gloria al Señor por su amor inefable, su don inefable. Así es que esa es la explicación, hermanos amados, a muchos de ustedes que tienen muchos años de la escritura, pero el Señor no ha tenido la oportunidad de mostrarles esta enseñanza
bendiciones en el Señor. No vuelva a enseñar que son años cronológicos, porque por eso es que mucha gente educada, ¿verdad? Científicos, gente con mucha educación secular, evitan escuchar el Evangelio, porque hay cosas que muchos por ignorancia hablan que se convierten en fábulas y en cosas descabelladas, sin lógica ni razón. Y la palabra de Dios es inteligencia, la inteligencia del Altísimo, ¿verdad? Es hermoso un día poder decir: alcancé la mente de Cristo. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Permiso. Por esta enseñanza, que Él quede con ustedes. Feliz domingo. Este video está siendo grabado acá en nuestro hogar con la ayuda de mis colaboradores aquí. Gloria al Señor. El domingo, octubre 22 del 2017. Creo que eso está en el calendario judío, ¿no? Bendiciones. Te damos gracias, Señor, por este momento de meditación, de luz. Yo sé que en cada video tú proyectas un rayo de conocimiento. Gracias por aquellos que humildemente esperan en ti y reciben esta palabra. Que sean buena tierra, que puedan también compartirla con otros. Gracias por mi salud, por mi hogar, por ese almuerzo tan delicioso que me acabas de servir en esta mesa. Gracias, Señor, por mi empleo. Bendice esa empresa, Señor. Gracias por nuestras familias y por aquellos integrantes en la familia de Dios que también nos rodean. Síguenos enseñando, síguenos haciendo crecer. Te amamos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Baruch Hashem. Gracias al Señor, gloria sea al Eterno. Y esta es palabra de Dios.